buenas tardes, bienvenido al Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Mi nombre es Braulio Vázquez Campos, soy director del centro y, bueno, desde 2022 se ha dado la circunstancia de que, nunca mejor dicho, por decreto, celebramos el Día de la Bandera y, bueno, que podíamos haber hecho esta conferencia también pues, el día de Andalucía, quizá con más, ¿no?, con más pertinencia, ¿no? Pero ya que nos han pedido que hagamos actividades desde la Consejería de Cultura, pues me parecía que era una buena ocasión para contactar con el conferenciante de hoy que pudiera ilustrarnos con su conocimiento no solo erudito, sino vital, porque vivió unos años fundamentales, esenciales en la configuración de la autoconciencia andaluza. Paso a presentarlo, José Luis de Villar, el de Villar, bueno. Y bueno, vamos a darle un timbre de nobleza. José Luis de Villar Iglesias pues, nació en la línea de la Concepción en 1960. Desde su adolescencia, desde que vino a estudiar la carrera, reside en Sevilla, en cuya universidad se licenció en Derecho Público, si no me equivoco, y más tarde, bueno, bastantes años más tarde, continuó unos estudios de historia medieval y se doctoró en Historia con una tesis sobre Al-Ándalus y las fuentes del oro, que más que una tesis parece una novela de aventura tipo Indiana Jones, pero bueno, que la dirigió, si no me equivoco, la profesora, la doctora Magdalena Valor Piechota. Y, bueno, profesionalmente desde 1983 es funcionario de esta administración autonómica, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles, bueno, de Administradores de Administración General, y ha desempeñado diferentes puestos administrativos. Pues ha sido secretario general de la Delegación Provincial de Sevilla, de la Consejería de Turismo y Deporte, secretario general de Relaciones con el Parlamento, jefe de Servicios de Legislación de las Consejerías de Presidencia, Administración Pública e Interior y de Turismo, Cultura y Deporte, y actualmente desempeña el puesto de secretario general del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Destaca también su labor docente en la Pablo de Olavide, donde imparte clases de Derecho Constitucional. ¿Lo he dicho todo bien? Pues entonces es que la Wikipedia funciona. Hombre, yo digo que cuando una persona viva tiene página de la Wikipedia es que tiene cierta importancia. Dedicó muchos años de su vida a la actividad política en esos inciertos años de los inicios de la democracia española, en las filas del hoy desaparecido Partido Andalucista. Precisamente sus publicaciones académicas giran en torno a dos temas. En ese tema de la historia medieval más vista desde el punto de vista del Al-Ándalus y del norte de África, de los tratadistas árabes, y también desde el punto de vista de la historia del propio Partido Andalucista y bueno, de todo ese autonomismo que se forjó en aquellos años. Por eso le traemos aquí en este Día de la Bandera y nos va a hablar, como ven ustedes en el título de la ponencia, sobre el desarrollo de la autonomía y del autonomismo a partir de los documentos. Con ustedes, José Luis de Villar Iglesias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Braulio, por tan amables palabras y que me han servido pues, para rememorar muchas cosas, que además esas cosas las identifico con algunas caras que veo aquí, a los que precisamente hace unos 43 años, chispa más o menos, ya les explicaba lo que hoy voy a volver a explicar. Es cierto que éramos todos estudiantes, estábamos en tercero de Derecho. Hoy esas caras que reconozco aquí son brillantes juristas de prestigio internacional o historiadores de mucho fuste. Pero entonces éramos unos chavales que estábamos empezando a reconocernos en la vida, ¿no? Y les contaba yo esta historia porque tenía el mismo entusiasmo para explicar lo que tengo ahora, solo que entonces tenía mucha menos documentación, con lo cual me da mucha alegría verles de nuevo porque se los voy a volver a explicar 43 años después con mucha más documentación. Eso es para poner una placa ahí en lo alto. La verdad que os agradezco mucho la presencia en este acto. A mí de esto me entusiasma hablar y lo he disfrutado siempre y conforme más descubro y más cosas aprendo, más me gusta explicarlas y contarlas. Lo paso mucho mejor. Y hoy voy a daros algunos documentos completamente nuevos que yo no conocía hace semanas, que seguro que ustedes ninguno tampoco lo conocen y que sirven mucho para ilustrar.
yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, por la generación a la que pertenecemos, fuimos protagonistas de todo esto de lo que vamos a hablar. Y digo bien la palabra protagonista, porque esta historia fue una historia que protagonizó el pueblo andaluz en su conjunto. No es una historia de líderes políticos, ni de partidos, que también hacían falta líderes y vanguardias, pero fue una historia colectiva. Y tuviéramos entonces 17 años que tenía yo, o 19, o 20, 25, 40 o 62, todos fuimos protagonistas de aquello y lo vivimos con muchísima intensidad. Y lo bueno que tiene estar en un archivo, que está muy bien pensado, es que seguramente todos los que vivimos aquellos con uso de razón habremos olvidado cosas, o la memoria nos traiciona y cosas que creemos que fueron de una manera en realidad fueron de otra. Que existan archivos, hemerotecas y bibliotecas permiten que la memoria perviva, que la memoria no desaparezca y que la memoria se quede en su sitio. Y cuando dentro de 2 o 3 décadas a lo sumo, los que estemos aquí ya no estemos y todos los que vivimos aquellos años épicos ya no podamos contarlo, va a seguir habiendo archivos, hemerotecas y bibliotecas que conservarán la memoria de todo eso, lo cual es maravilloso, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una cosa importante para empezar sobre la autonomía andaluza, sobre el proceso autonómico andaluz. Los más jóvenes de aquí, y veo aquí a una chica muy joven, que va a votar cada 4 años la elección del Parlamento de Andalucía, pues pensará que votar para elegir el Parlamento de Andalucía es algo pues normal, claro, viene de suyo, pues tiene que haber un Parlamento en Andalucía que elijamos los andaluces, eso es tan natural como hay un Parlamento en el Reino Unido desde la Edad Media, normalísimo. Y sin embargo, recordaréis también que en los últimos años del franquismo, en los primeros años de la transición, nadie o casi nadie contaba que Andalucía fuera a tener un parlamento. Eso no estaba en los planes de quienes desde la clandestinidad luchaban contra el franquismo o desde los que desde las instituciones del franquismo evolucionaban hacia la democracia y se convencían de que la salida al régimen tenía que ser democrático, pensaran en eso. Sí, por supuesto que tenían claro, igual que los que firmaron el Pacto de San Sebastián en 1930 para traer la República, que Cataluña y el País Vasco iban a tener autonomía. Eso nadie lo ponía en duda. Pero lo de Andalucía no contaba. Y como en aquellos tiempos esta era una cuestión de política y por lo tanto sujeta a las opiniones, pero el paso del tiempo nos permite que esto vaya al campo de las ciencias sociales, de las ciencias jurídicas, de las ciencias históricas, no vamos a dar opiniones, vamos a ver documentos, que es el objetivo de aquí, porque son los documentos los que en el uso del análisis, mediante un proceso lógico, nos llevará ya no a opiniones, sino a conclusiones, que es la labor del científico social, evidentemente, ¿no? Fíjense en este documento, la Declaración de la Junta Democrática. Julio del 74, la Junta Democrática es una iniciativa en la que participa activamente un independiente, García Trevijano, que todos recordaremos, y en la que el liderazgo lo va a asumir desde muy pronto el Partido Comunista. Va a haber otros grupos políticos, pero el partido, la organización política clandestina más potente de ahí va a ser el Partido Comunista de España, ¿no? Frente a la plataforma de coordinación democrática que surgirá un año después, que liderará el Partido Socialista. Serán los dos grandes organismos de oposición al régimen, donde hay partidos de izquierda clandestinos, pero también había gente de centro y gente de derecha, liberales, demócratas cristianos, es decir, toda la oposición al franquismo para traer un régimen de libertades. Y fíjense qué interesante lo que ahí se plantea desde organizaciones lideradas por la izquierda comunista, pero con otras participaciones. El reconocimiento bajo la unidad del Estado español de la personalidad política de los pueblos catalán, vasco, gallego. Y de las comunidades regionales que lo decidan democráticamente. Esto lo digo en confesión, que estamos pocos en privado. En la Junta Democrática estaba Alianza Socialista de Andalucía, el germen del partido andalucista, y participaba Rojas Marcos allí. Y tuvo que pelearse lo indecible con Santiago Carrillo para conseguir que ese inciso final también se incluyera. Porque en el análisis, y perdonadme, no quiero valorar, yo creo que las decisiones políticas son libres, cada uno elige la que quiere, y tan legítima es una como otra. El análisis que había en ese momento es que quien tenían que recuperar la autonomía eran las nacionalidades. Y según la ortodoxia marxista-leninista, nacionalidades, naciones,
eran quienes tenían lengua propia. Eso funcionaba así desde los tiempos de la Constitución de la Unión Soviética con sus repúblicas de nacionalidades y naciones, ¿no? ¿Quiénes tenían lengua propia? Cataluña, el País Vasco y Galicia. Pues su personalidad de nacionalidad es indiscutible. Pero si vamos a la declaración del Congreso del PSOE, el último congreso que celebran en el exilio, en Suresnes, en el año 74, fijaos que es muy parecido. La solución, por supuesto, esto en el Congreso 41 no lo van a decir, el del otro día aquí en Sevilla, pero entonces sí lo podían decir. La definitiva solución del problema de las nacionalidades que integran el Estado español pasa por el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de las nacionalidades. Nacionalidades. ¿Qué son las nacionalidades? En el último punto. El PSOE se pronuncia por la constitución de una república federal de las nacionalidades que integran el Estado español. Pero también hay regiones diferenciadas, y esas regiones diferenciadas algo habrá que hacer con ellas. Pero ya estamos con los dos términos, nacionalidades, regiones con estatus políticos diferentes. Eso ahí estaba desde el principio. Estamos hablando todavía de la clandestinidad para que viéramos cuál era la posición de los grandes partidos en aquellos momentos, ¿no? Llegan las primeras elecciones generales, 1977, 15 de junio, estos son los resultados que todos sabemos, y vemos un gran partido de centro-derecha, ganador, la UCD, un gran partido de izquierda, el PSOE ganador, y dos grupos más pequeños, a derecha e izquierda, Alianza Popular y Partido Comunista, que tienen resultados más modestos de los que ellos esperaban. En realidad todo el mundo tuvo resultados más modestos de los que esperaban. Nadie sabía qué iba a pasar, la sociología no estaba avanzada y constituyó una sorpresa para muchos partidos sus resultados, especialmente el Partido Comunista, que como sabéis se había dejado la piel en la lucha contra el franquismo y pensaba que sus resultados iban a ser como los del Pichi italiano, y que ellos iban a constituir la fuerza mayoritaria de izquierda. Pero junto a ellos hay dos fuerzas extras. PDC es el Pacte Democràtic por Catalunya, que encabezaba Pujol, que luego sería Convergencia y Unió, y el PNV, que conservaba las mismas siglas desde el siglo XIX, ese no ha variado de sigla, a diferencia del nacionalismo catalán, que ha tenido una evolución importante en siglas hasta las que tiene en la actualidad. ¿Por qué era importante esta configuración? Porque, claro, estos van a hacer la Constitución del 78. Y la Constitución del 78, lógicamente, tenía que obedecer a las fuerzas políticas allí representadas. Esas fuerzas políticas allí representadas tenían un concepto de que España tenía que cambiar en su estructura territorial, que había que ir a un nuevo modelo no centralista, sino un Estado, unos hablaban de que fuera federal, otros que fueran regional, como el de la Segunda República, el de la República Italiana. Había distintas opiniones y fruto de esas opiniones pues fue un título octavo bastante impreciso, en el que, como sabéis también, pues domina ese principio dispositivo, en el que podía pasar cualquier cosa, como de hecho después pasó. Pasó de todo y por lo menos lo esperado. Pero sí había, por lo menos yo lo tengo muy claro, una voluntad que no es la letra de la Constitución, insisto, la letra de la Constitución es principio dispositivo, puede haber comunidades autónomas o no haberlas, pueden unirse las provincias que quieran o no unirse, siempre veréis en el título octavo de la Constitución el verbo condicional, podrán constituirse, podrán asumir las competencias, podrán tener las instituciones. Pero establecía dos vías, que todos sabemos de sobra, ¿verdad? El 143 y el 151. Y lo que es más importante, establecía una disposición transitoria segunda en la que todas esas nacionalidades de las que venimos hablando desde el principio, Cataluña, el País Vasco y Galicia, accedían a la autonomía máxima, plena, con todas las competencias, simplemente con una carta del órgano preautonómico al gobierno. Eso es lo que dice la disposición transitoria segunda. Aquellas nacionalidades o aquellas comunidades que hayan tenido plebiscitado estatuto de autonomía en el pasado podrán acceder a la vía del 151 sin necesidad de ninguna iniciativa, ni de ayuntamientos, ni de referéndum, ni de nada, dirigiendo una comunicación al gobierno de la nación para que ponga en marcha el proceso y convoque a la Asamblea de Parlamentarios para redactar el estatuto. Así de fuerte, ¿no? Está claro que, y es indiscutible, que había un problema político que resolver, que era la restitución de las autonomías de Cataluña y el País Vasco, que eso lo tenían todo el mundo muy claro, y que por lo tanto sabía que hacerlo. Y la Constitución se redacta, el artículo 151 y la disposición transitoria segunda para eso. Pero, principio dispositivo, eso no estaba cerrado a nadie. Cualquiera podía ir también por esa vía del 151, solo que con otros requisitos, no con el requisito de la carta al gobierno, ¿vale?
Esto no es una cosa que yo lo diga por gusto y que me parezca que así fuera. Esto de que el 151 y la disposición transitoria segunda estaban relacionadas y que la voluntad del constituyente, muy importante siempre a la hora de analizar una norma jurídica, cuál es la voluntad del legislador, la voluntad del constituyente, el que hace la norma, qué objetivo persigue. El objetivo que perseguía es que hubiera dos tipos de autonomía. Incluso entonces, recordáis seguro los que estábamos en tercero de Derecho entonces que se hablaba, es que por el 143 no se dice que vaya a haber Asamblea Legislativa ni Consejo de Gobierno. Eso solo se dice para la del 151 y es verdad. La Constitución decía que obligatoriamente las del 151 tendrían que tener poder legislativo y ejecutivo. No lo prohibía para nadie, principio dispositivo, pero sí lo obligaba para eso. Y nadie sabíamos qué podía pasar. Por lo tanto, el 151 era el bueno. Fijaros, esto es un debate de política general que se celebra en mayo del 80, ya se ha celebrado el referéndum andaluz, y en él Adolfo Suárez, cuya opinión es una opinión autorizada a la hora de hablarle de la Constitución, como es lógico, que para eso fue presidente del gobierno durante todos esos años, pues lo decía con esta claridad. El 143 y el 151 son dos cosas, y el 151 hay que entenderlo en relación con la disposición transitoria segunda. La cita es más larga, está en el diario de sesiones mayo del 80, y quien tenga interés le doy la fecha exacta del diario de sesiones en el que está, ¿no? Y que la norma, lo general, es el 143, la excepción es el 151, y el 151 está relacionado con la disposición transitoria segunda. El presidente se estaba dirigiendo a todos los grupos políticos que en aquel momento seguían defendiendo que Andalucía fuera por el 151, después de que el referéndum no hubiera triunfado jurídicamente, ¿no? Y él decía, pero se han vuelto ustedes locos, señores del PSOE, señores del PC, que ustedes hicieron la Constitución conmigo. Cuando hicimos la Constitución estábamos de acuerdo en que el 151 estuviera reservado para las nacionalidades. ¿Y cuáles eran las nacionalidades? La disposición transitoria segunda, la que ustedes decían en el manifiesto de la Junta Democrática, la que ustedes decían en su resolución del Congreso de Suresnes. ¿Qué nos ha pasado? Claro, lo que nos había pasado es una cosa muy importante, que en esos años cruciales, 75, 76, 77, había surgido una cosa que no existía, que era la conciencia de pueblo en Andalucía. Hay un dato interesante que puede explicar mucho eso. Una encuesta del CIS que me he encontrado del año 76. En esa encuesta del CIS del año 76 se preguntaba por lo que en esa encuesta se llamaba el regionalismo subjetivo. No hay que entender el regionalismo como una cuestión de posición política, era más una cuestión de apego a tu región, de identificación con tu región, ¿no? Y en esa encuesta el dato que se ofrecía, porque está desagregada por regiones, entonces eran las regiones antiguas, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Andalucía y León y Murcia, con Murcia y Albacete, evidentemente, no eran esos planes. Bueno, pues en el dato de Andalucía era tan potente como ese, entre el 1 y el 3, siendo el 1 la máxima conciencia de apego regional, ahí estaba nada menos que el 51% de los andaluces situados. Es decir, en Andalucía en el año 76 la gente se sentía muy andaluza. Eso no es una traslación a la política, eso no significaba que estuviera la gente en el año 76 en ese porcentaje exigiendo la autonomía plena. Casi nadie sabía lo que era la autonomía plena en el año 76, más que los que estaban muy, muy politizados, como alguno que veo por el fondo. Entonces, había ahí una base sobre la que algo se podía hacer. Curiosamente, este dato es superior al que la encuesta del CIS del 76 ya para Cataluña y el País Vasco. La conciencia, ese apego regional en el Cataluña y el País Vasco era menor, posiblemente porque la inmigración del País Vasco y de Cataluña era tan potente, se preguntaba a los residentes, y claro, a esos residentes de origen andaluz en Cataluña, que le preguntaban cuál es su identificación regional con Cataluña. Pues, mire usted, yo soy de Rute, la mía poca, yo lo que quiero es cuando llegan las vacaciones de verano me puedo ir al pueblo, déjenme ustedes de historias, ¿no? Pero el dato es ese, ¿no? Y luego en esos años empiezan a surgir una serie de movimientos sociales, que es importante, aparte de los políticos que todos conocemos, pero también los sociales, que crean una efervescencia de conciencia andaluza. Eso es lo que yo lo llamo, se generó hambre de Andalucía. Los que vivimos aquellos años lo sabíamos, estábamos deseando devorar libros sobre historia de Andalucía, sobre cultura andaluza, sobre qué había sido Andalucía en el pasado, de qué era eso de Blas Infante, del ideal andaluz y devorábamos.
Hubo una iniciativa muy importante que fue el Congreso de Cultura Andaluza, que empezó a trabajarse en el verano del 77 y se inaugura en Córdoba en abril del 78, en un discurso muy vibrante de Antonio Gala en la Mezquita, que recordamos perfectamente. Ese congreso se llevó por muchísimos pueblos, reuniendo muchísimos grupos de trabajo. Y eso dinamizó y movilizó mucho la conciencia andaluza en el ámbito de lo cultural. Hubo una participación de mucha gente. He visto además documentos del Congreso de Cultura Andaluza en el que se veían las aportaciones que se hacían para sufragar los gastos, y hay listados de asociación de vecinos de tal sitio, 100 pesetas, colegio público no sé cuál, 50 pesetas, asociación cultural de tal barrio. O sea, aportaciones de todo el tejido asociativo, de todo el tejido ciudadano de Andalucía. Eso fue muy importante en el año 76 y en el año 77. Y evidentemente ahí está, no se ve bien la letra, un manifiesto andaluz que se hace público con motivo del 11 de agosto, aniversario del fusilamiento de Blas Infante del año 77, que se pone para recoger firmas. Según los datos de la revista del entonces Partido Socialista de Andalucía, del PSA, en octubre se llevaban recogidas 200.000 firmas. Me van a perdonar que yo no pueda contrastar con seguridad, pero sí que se había movido y sí que se habían recogido muchas firmas. Y en esto se pedía autonomía para Andalucía, tan sencillo como eso. Y que Andalucía saliera, porque la autonomía no era una cosa para crear instituciones políticas, la autonomía era una palanca para acabar con el paro, con el atraso en las escuelas, con el analfabetismo, con los problemas económicos, con la emigración. Era una herramienta de regeneración política, por supuesto, pero de salvación económica de Andalucía. Que los 2 siglos en los que Andalucía llevaba a la cola de España acabaran. Y hubo una conciencia de que la autonomía podía ser la herramienta para que eso se acabara, ¿no? Todo esto es lo que explica. Aquí hay un detalle también importante, esa foto de la Giralda que la gente de nuestra generación teníamos clavada con chinchetas en nuestras habitaciones, y que uno de los que se subió para colgar esa bandera está aquí con nosotros esta tarde, y que pegó un aldabonazo porque yo creo que lo he contado alguna vez en alguna otra cosa. A finales de los años 60, 68, 69, nadie sabía en Andalucía que teníamos bandera. Pero cuando digo nadie, no lo toméis como una exageración. Es un nadie literal. La memoria sepultada de Blas Infante había supuesto que se olvidara que había habido un proceso autonómico durante la Segunda República, que había habido una asamblea andalucista en el año 18 que había aprobado los símbolos de Andalucía. Nadie lo conocía. Ni siquiera los que algún día se llamaría Partido Andalucista, que habrían creado una organización que se llamaba Compromiso Político en el año 65 y que no utilizaban el término andalucismo en el año 65, ni en el 66, ni en el 67, ni en el 68, simplemente porque no sabían que existía el andalucismo. Claro, ellos habían hecho un diagnóstico de la realidad andaluza y unas propuestas de soluciones muy parecidas a la que esos andalucistas históricos habían hecho. Y cuando a partir de 1970 conocen toda esa historia, pues lógicamente dijeron, es que nosotros somos esto, nosotros somos andalucistas. Tan así lo descubrieron que al final adoptaron para el nombre de su organización ese término, el de Partido Andalucista. Era lógico. Si esto ya existía y nosotros, con toda la adaptación a los tiempos nuevos en los que estamos, seguimos defendiendo esto, ¿cómo nos vamos a llamar? El PSA, cuando consigue 5 diputados en el Congreso, llama a su Grupo Parlamentario Andalucista. No lo llama Grupo Parlamentario del PSA, sino del término con el que se están identificando desde principios de los 70, ¿no? El cartel ese de Ronda es de la campaña de 1977, de las elecciones generales, y es en el que se vuelve a sonar por primera vez el himno de Andalucía desde los tiempos de la Segunda República. Lo habían encontrado este grupo en la biblioteca de la casa de Blas Infante, en una partitura metida en un libro. Se lo habían pasado a Carlos Cano, y Carlos Cano y sus músicos a lo largo de los primeros meses del 77 lo adaptan, lo ponen en música que pudiera sonar y se graba un disco que también circuló entre los jóvenes de aquella época con profunda ilusión, porque es que no sabíamos el himno de Andalucía.
Eso que hoy cantan todos los niños y tocan con la flauta en los colegios los 28 de febrero, en nuestros colegios ni flores, claro. No sabíamos que había un himno de Andalucía. Y la primera vez que lo escuchábamos nos costó trabajo, porque el himno de Andalucía es dificilillo de cantar, no es fácil, sobre todo para los que tenemos mal oído como yo. Es una barbaridad, lo sigo cantando mal 40 años después, pero empezó. En las elecciones del 77 hemos dicho quiénes formaban el Congreso, ¿verdad? Y no había un programa andalucista que llevarse a la boca, y ya sabemos cómo salió la Constitución. Pero había tal movimiento, tal dinamización, tal efervescencia, tanta hambre de Andalucía, que el 15 de junio del 77, que cualquiera habría dicho, pues esto del andalucismo no va a ningún lado, esto no hay gente detrás. La movilización que se estaba generando, que parte de la sociedad civil, que parte de entidades, Congreso de Cultura Andaluza, todo eso que se mueve, lleva inicialmente a un grupo que lo lideraba una asociación que se llamaba Berroe, a iniciar reuniones de otras asociaciones y de otros grupos precisamente en la sede del Club Gorka, ese Club Gorka, un club con mucha solera cultural de Sevilla, que es el que pone en marcha el Congreso de Cultura Andaluza, para convocar una manifestación en petición de autonomía. Inmediatamente después de las elecciones, antes de que las Cortes Generales se hayan constituido, en el mismo mes de junio del 77 se reúne la Asamblea de Parlamentarios Vascos y la Asamblea de Parlamentarios Catalanes. No les falta ni 5 minutos para ponerse a redactar el Estatuto de Autonomía, sin Constitución y sin nada. Simplemente nada más y nada menos que con los precedentes históricos que sus estatutos tenían, ¿no? Y sin embargo, aquí en Andalucía, hasta octubre de ese año no se consigue reunir la Asamblea de Parlamentarios. Interesante contarlo porque es una anécdota, pero que nos sirve para ver cómo eran nuestros representantes. Entonces, el problema era Ceuta y Melilla. Si Ceuta y Melilla se incorporaban o no a la Asamblea de Parlamentarios. ¿Y por qué era el problema? En aquellas épocas, yo que soy de la línea y he ido a Ceuta desde chico, Ceuta era una extensión al otro lado del estrecho del campo de Gibraltar. Y los ceutíes y la gente de la línea y de Algeciras pues formábamos una misma comunidad, no había un problema cultural, al revés. Yo estoy convencido que los ceutíes de aquella época se consideraban tan andaluces como la gente de los barrios y de Tarifa, exactamente igual. Pero es que los 2 diputados melillenses y ceutíes y los 4 senadores ceutíes y melillenses eran de UCD y eso alteraba la composición de la Asamblea de Parlamentarios. Ya no tenía mayoría el PSOE, sino que tenía mayoría el UCD. Y el PSOE y la UCD no se ponían de acuerdo si iban o no iban los de Ceuta y Melilla, claro. Comprensible, ojo, que no estoy diciendo que hay barbaridad, que catástrofe, cosas normales de la política, evidentemente. Al final se constituye sin los de Ceuta y Melilla, aunque con la puerta abierta que en el futuro se pudieran incorporar. Pero la constitución final es sin ellos. Bueno, pues desde el verano se estaba diciendo hay que hacer una manifestación, hay que hacer una manifestación, hay que hacer una manifestación. Claro, como la Asamblea de Parlamentarios no se reunía, pues aquello era un poco de pollo sin cabeza, ¿no? Yo no estaba, pero tengo amigos muy cercanos que sí estuvieron y me lo contaron. A lo mejor alguno de aquí estuvo también aquel día, el 12 de octubre, en la puerta de la Diputación de Sevilla. El 12 de octubre del 77, efectivamente. Se constituye la Asamblea de Parlamentarios y los que estaban movilizándose para que hubiera una manifestación pro autonomía se van a la puerta. Y se van a la puerta a decir que se convoque una manifestación, etc. No estaba en el orden del día de esa reunión, que era la constitución de la Asamblea de Parlamentarios y la elección de una comisión permanente. Los que estaban en la puerta, que pegan muchas voces, que se mueven, que además conocen a unos y a otros, pues consiguen entregar un papel, que ese papel llega, ese papel se ve allí, y entonces pues la Asamblea de Parlamentarios recién constituida decide que la comisión permanente se ocupe de analizar la conveniencia de convocar una manifestación en petición de autonomía. Octubre, y no se sabía cómo. Y a partir de ese momento se aceleran las cosas de tal forma que esa comisión se pone en marcha. La primera reunión de la comisión precisamente fue en la sede que el PSA tenía en la calle Tomás de Ibarra entonces, detrás de Correos, y se decide pues que haya una manifestación, que esa manifestación no sea una, sino que sea en todas las capitales de provincia. Se habla de los días posibles y en noviembre se decide que sea el 4 de diciembre del 77. Y se convoca esa manifestación, una manifestación unitaria,
Esta mañana me han mandado el cartel de la convocatoria de Jaén. Y en el cartel de la convocatoria de Jaén, abajo convocan Alianza Popular, UCD, Partido Socialista de Andalucía, Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista de España, Partido del Trabajo, Movimiento Comunista. Es decir, algo impensable hoy día. Nos imaginamos una convocatoria desde Vox hasta el PCML para algo. No. En cambio, esa manifestación fue así, convocada. Y con el lema exclusivamente autonomía para Andalucía. Autonomía plena, además, porque ya se estaba hablando de cómo iba a ser la autonomía. Queríamos la mayor autonomía que hubiera. Todos estuvimos allí. No hace falta que la expliquemos, ¿no? La imagen de la Avenida de la Constitución. Esta es de Málaga, capital, esta foto. Esta es de la Avenida de Sevilla, la Plaza Nueva de Sevilla. Pues ahí estaban. Es difícil saberlo, se habla entre 1,5 millones de andaluces y 2 millones. En Sevilla capital se habla de 500.000. Es cierto que cuando la cabecera estaba en Plaza Nueva todavía había gente saliendo del Prado de San Sebastián. Es decir, que aquello era brutal. Yo recuerdo a un diputado andalucista ya fallecido, Juan Carlos Aguilar, que me comentaba un día que el que estaba en aquello le comentó a otro de otro partido, cuyo nombre no desvelo por respeto, que le dijo, oye, ¿qué de gente ha venido? Y la respuesta fue sí, demasiada gente. Nadie se esperaba que aquella manifestación fuera a tener el éxito que tuvo, que fue una cosa absolutamente sorprendente. Sorprendente, pero que era resultado de todo lo que hemos visto que había venido pasando desde el año 76, de la existencia de ese apego a esa identidad regional, del desarrollo de actividades culturales, por supuesto a la existencia de una vanguardia política que representaba el Partido Andalucista, entonces PSA, que no podía nadie quedarse atrás si eso se reivindicaba. Pero además, a partir ya del 4 de diciembre, aquello era imparable. Ya nadie se planteó que había una alternativa posible distinta, fuera a decir lo que fuera a decir la Constitución, a que Andalucía tuviera la misma autonomía que la que más. Eso quedó absolutamente claro. Las elecciones del año 79, 2 años después, en la que no dejó de crecer la marea y que tuvieron como resultado un panorama muy parecido, UCD, PSOE, Alianza Popular en estas elecciones se llama Coalición Democrática PC, ambos lados, nacionalistas vascos, nacionalistas catalanes, y la gran novedad que es la existencia por primera vez en la historia de un grupo parlamentario nacionalista andaluz, del grupo del PSA, ya entonces PSA, Partido Andaluz, que en el Congreso de enero del 79 había añadido ese nombre a sus siglas, ¿no? Esto acelera y cataliza la situación. El mes siguiente, estas elecciones son en marzo, son las elecciones municipales. Esas elecciones municipales suponen la entrada de andalucistas en muchísimos ayuntamientos, por ejemplo, Carlos y Manuel en el Ayuntamiento de Camas, que están aquí, y que significa además una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque la iniciativa autonómica, la Constitución la había establecido en los ayuntamientos. Eran los ayuntamientos los que tenían que decidir por qué vía se iba. Claro, los ayuntamientos no iban a decir cada uno de su padre y de su madre, pero es que todos los partidos políticos desde el 4 de diciembre estaban de acuerdo en que la autonomía era la máxima, no iba a haber otra. Antes de acabar el mes de abril ya lo empieza el Ayuntamiento de Puerto Real, que es muy interesante precisamente que sea el Ayuntamiento de Puerto Real. Era uno de los, no eran pocos, era un puñado de ayuntamientos con alcaldes del PT, el partido marxista-leninista que teníamos en Andalucía, que tenía cierta presencia, sobre todo en los municipios de ámbito jornalero, de la Sierra Sur de Sevilla, de la Sierra de Cádiz, y con una serie de alcaldías razonablemente importantes como la de Motril, la de Puerto Real, la de Estepona, por ejemplo, Cazalla de la Sierra, etc. Y este ayuntamiento tenía un alcalde del PT, concejales de Coalición Democrática, Alianza Popular, concejales de UCD, concejales del PSA, concejales del PC y concejales del PSOE, claro, de 6 partidos distintos. Y por unanimidad acuerdan solicitar la autonomía por la vía del artículo 151. Y a continuación, pues van a ir todos los partidos pidiendo la autonomía hasta que en septiembre de ese año, del 79, el 97% de los ayuntamientos andaluces han solicitado la autonomía por la vía del artículo 151, esa autonomía plena.
Ya aquí conviene decir las dificultades que tenía esa autonomía, para quien no fuera de la disposición transitoria segunda. Los de la transitoria segunda, la carta certificada y se acabó el problema. Los demás, el 75% de los ayuntamientos, aquí fue el 97%, y luego que esa iniciativa fuera ratificada en referéndum por la mayoría absoluta del censo electoral de cada provincia. No que hubiera más sí es que no es, sino que tenía que ser la mayoría absoluta del censo electoral de cada provincia. Cuando ya el tema estaba tan avanzado como septiembre, octubre del año 79, y se plantea, vamos a hacer la convocatoria de ese referéndum, es cuando empiezan las cosas a chirriar, empiezan las cosas a patinar un poco. Por un lado, se tienen que convocar el referéndum para el estatuto vasco y catalán, no de iniciativa, ellos no tenían, ellos habían ido con la carta, pero su estatuto, como todos los del 151, requieren referéndum de mayoría simple, que en la urna, con que haya en cada urna 2 síes y un no, está aprobado, no hace falta más votos, los mínimos, que haya más síes que no, ya sabemos lo que es la mayoría simple, ¿no? Y claro, seguimos con la urgencia política que aquella autonomía tenía, era una cuestión de Estado, y no lo discuto, evidentemente. Deciden los partidos que se convoquen por decreto ley. Un referéndum convocado por decreto ley. Sabemos que el artículo 91, ¿verdad, Pablo?, dice que los referéndums se tienen que regular mediante ley orgánica. Para Cataluña y el País Vasco la emergencia era tal que, aunque estuviera aprobada la Constitución desde diciembre del 78, se hace un decreto ley y punto, ¿no? Se solicita que se haga un decreto ley para la convocatoria del referéndum andaluz también, y lo solicita porque ya en la Junta Preautonómica había presencia de los diputados andalucistas del Congreso, como es lógico, lo solicitan los diputados andalucistas, y todos los demás partidos dicen que no, que por decreto ley no, porque es que la Constitución dice que el referéndum del artículo 151 de la mayoría absoluta del censo electoral en los términos que regula una ley orgánica. Y si se dice que es en los términos que regula la ley orgánica, ¿cómo vamos a hacer el referéndum sin esa ley orgánica? Hay que hacer la ley orgánica. Bueno, pues vamos a hacer la ley orgánica. Y ahí ya, más racaneo. Este documento es muy interesante, este es el que decía yo que he localizado hace muy poco tiempo. Como sabéis, en Estados Unidos cada año se van desclasificando los documentos de la Secretaría de Estado que tienen, creo que son 40 años de antigüedad. Me parece que es la fecha de desclasificación en Estados Unidos, ¿no? Cayó en mis manos un librito, se lee muy rápido y es muy interesante, Andrés Ustaroz, creo que se llama La transición según los espías. Y se ocupa exclusivamente de dos asuntos: la legalización del Partido Comunista y la elección del sistema electoral proporcional de la ley D'Hondt para las primeras elecciones, que fue para las primeras elecciones y el que ha sido para siempre, que es el que tenemos en funcionamiento como sistema electoral nuestro, ¿no? Y hace el análisis exclusivamente con los cables que la Embajada de los Estados Unidos mandaba a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, contándole cómo veían las cosas y cómo se iban haciendo. Todos esos cables están en una página web norteamericana. En el libro venía la dirección, me metí en la dirección, en el buscador puse Rojas Marcos y me aparecieron un puñado de cables de la Embajada de los Estados Unidos sobre este asunto, ¿no? Hay algunos que son muy personales, cosas de datos biográficos, etcétera, etcétera, pero hay algunos de interés político. Y este es precioso, este es fastuoso. Porque este, en definitiva, lo podéis leer, es más largo. En este lo que viene a decir es que todo ese proceso autonómico, que en principio todo el mundo estaba de acuerdo, la autonomía plena para Andalucía, rápido, está empezando a tener problemas. Y está empezando a tener problemas tanto por parte del gobierno de España, de la UCD, pero también por parte del Partido Socialista, que Alfonso Guerra y Felipe González están hablando de racionalizar el proceso autonómico. Y que además hay una discrepancia profunda entre los aparatos estatales de esos partidos con sus aparatos regionales. Nombran a Clavero expresamente, ya lo sabemos, que además como Clavero rompió con la UCD como consecuencia de este asunto. No citan a Escuredo, pero evidentemente se están refiriendo también a la posición de Escuredo en el seno del PSOE. Y hablan también, claro, que en Andalucía el miedo que tienen los dos grandes partidos es que el PSA, ¿cómo lo llama?, se haga con la antorcha en el maratón popular por la autonomía. Es una traducción muy literal que he hecho, pero utiliza esos términos: antorcha, maratón y popular. Los términos que utiliza el cable, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que se aprobó esa ley orgánica
esa ley orgánica puso incluso más dificultades que la propia Constitución tenía. Imaginaros, el legislador tiene un abanico amplio para, respetando la Constitución, poder regular mediante ley en sentido restrictivo o en sentido ampliador. La opción fue el restrictivo. No solo se exigía la mayoría absoluta del censo electoral de cada provincia, es decir, no es un referéndum en Andalucía, sino son 8 referéndums, que si en una provincia fallaba, no se podía repetir la iniciativa hasta transcurridos 5 años, cosa que la Constitución no decía en ningún sitio, lo de los 5 años. Sí lo dice en el 148, a la hora de hablar de la ampliación de competencias de las del 143, que transcurridos 5 años podrán ampliar las competencias, pero en el 151 no decía nada. Está claro que quienes hacen esa ley en sentido restrictivo lo que están es todo lo que hemos visto antes. El 151 para las nacionalidades históricas, las que tienen la disposición transitoria segunda, etcétera, y el 151 es la vía excepcional. Esto no puede ser la vía ordinaria. ¿Cómo vamos a facilitar lo difícil que ya lo pone la Constitución? Vamos a ponerlo un poquito más difícil, ¿no? Que estaban hablando, además, también he encontrado más información. Bueno, esto es el texto de cómo queda la ley orgánica de referéndum. Si no se llegase a obtener la ratificación por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia, no podrá repetirse hasta transcurridos 5 años. Ese era el asunto fundamental. También en el diario de sesiones me encontré con esta declaración de Alfonso Guerra, que es interesante y que está hablando del mes en el que se aprueba la ley orgánica de referéndum. El Congreso la vota el 28 de diciembre, Día de los Inocentes de 1979. Por tratarse de un tema de responsabilidad de Estado, los socialistas en diciembre del 79 suscribimos una entrevista con el señor Suárez a fin de dar una canalización justa, racional, económica y eficaz al proceso autonómico. ¿A que suena lo mismo del cable de los Estados Unidos? Está claro que el embajador estaba en hilo directo con la Comisión Ejecutiva y le estaban contando lo que pensaban, ¿no? Es obvio y es natural. Ojo, insisto, yo tengo una posición política, pero aquí no estoy hablando de política, estoy hablando de documentos y por lo tanto me parece tan legítimo una posición como la otra. Se puede defender el Estado unitario y se puede defender el Estado federal y cada uno defiende lo que quiera, pero lo que nos dicen los documentos es lo que cada uno defendía, punto. Y este otro artículo que me encontré en El País también es muy interesante, por el autor y por lo que dice. El autor no es un cualquiera, el autor es el catedrático de Derecho Constitucional, constitucionalista de cabecera del Partido Socialista y primer presidente del Congreso tras las elecciones generales del 82, Gregorio Pérez Barbas, ¿no? Gregorio Pérez Barbas escribe esto cuando ya está convocado el referéndum, y está mandando un mensaje a propios y a extraños. Lo dice lo que todos hemos estado viendo hasta ahora de todos lados. El 151 es una vía excepcional, no es la vía natural. Y esto es muy bonito. Sobre todo, su utilización imprudente no puede, en caso de fracasar, producir acusaciones contra el Estado ni contra la Constitución. Está claro, por lo menos yo lo veo, que en enero de 1980 el doctor y catedrático Gregorio Pérez Barbas pensaba que había muchas posibilidades de que fracasara el referéndum. Lo pensaba muchísima gente, desde luego, sobre todo en Madrid, más que en Andalucía. Tengo una anécdota sobre eso que me la contó Carlos Rosado, que fue secretario general de la UCD después del referéndum, cuando se produce el gran conflicto. En los días previos a la campaña y en el cambio de decisión de la UCD, García Díez, que era vicepresidente del gobierno y era diputado cunero por Cádiz en aquel momento, tuvo una reunión con el Comité Provincial de Cádiz de la UCD y les vino a decir, mira, el referéndum va a salir que no se va a superar. La abstención va a ser muy alta, pero en Almería, en Granada, en Huelva, un montón de provincias. Carlos Rosado le dijo, ministro, me parece que estás equivocado. El ambiente que vemos es que aquí la gente vaya a votar en masa. Tú no tienes ni idea, chaval. Aquí esto no va a salir adelante. Bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa, pero esto va a salir que sí. Es decir, el aparato del Estado, yo creo que tuvo mucho que ver en la decisión de UCD, porque la clave en este mes de enero es que UCD, que había estado pidiendo el 151 en los ayuntamientos andaluces, el 35% de los ayuntamientos andaluces en el 79 tenían alcalde de UCD. Y tenían alcalde de UCD por mayoría amplia,
porque si no habría habido un pacto de izquierda como el que se firmó y habría tenido alcalde de los partidos de izquierda. Si era de UCD es porque había mayoría absoluta de UCD en el 30 y tantos % de los ayuntamientos andaluces, y todos esos pidieron la autonomía del 151. La UCD ahí estaba. Y el giro empiezan a darlo a final del año 79 y lo hacen público en enero, con aquel eslogan famoso de Lauren Postigo: andaluz, este no es tu referéndum, si vas a votar, vota en blanco. Con un andaluz impostado muy importante. El caso que aquí está diciendo Peces Barba, lo que pensamos las élites políticas en Madrid es que el referéndum se pierde. Y los responsables ni es la Constitución ni es la Ley Orgánica de Referéndum. Los responsables son los insensatos que han llevado al pueblo andaluz por ese camino. Clavero, en la UCD, Escuredo, en su propio partido, o los andalucistas estos insensatos, que no conocen la realidad de su región. El despiste era importante, pero bueno, así decía. Ya sabemos que el 28 de febrero la campaña del referéndum fue una campaña brutal de participación popular, no era una campaña que hicieron solo los partidos la hicieron, pero es que la gente la hacía espontáneamente en sus barrios y en sus instituciones. Yo cogí una moto, que seguro que hay aquí alguno que me vio con esa moto, le puse una caja de cartón entre las piernas y una bandera en el transportín y me iba a dar vuelta por la ronda sin que me mandara nadie, yo por mi cuenta, tirando panfletos pidiendo el sí en el referéndum. Y cada uno hizo lo que buenamente pudo, ¿no? Aquí en un barrio, por ejemplo. Y la participación fue masiva. Esto nunca lo podremos saber. Pero yo estoy convencido que los datos de participación estaban muy mal. Los censos electorales estaban muy mal hechos en el año 80, desde luego. No se daba de baja a quienes fallecían inmediatamente. La gente que cambiaba de domicilio, ya fuera dentro de su propia provincia, ya fuera en otra provincia o fuera de Andalucía, seguían apareciendo en los censos electorales durante largo tiempo. Y si vemos las fotos de la época de las colas masivas en los colegios y las colas masivas en las mesas electorales, los resultados, aun siendo fulminantes, creo que se quedaron cortos. No lo vamos a saber, pero yo estoy seguro que no fue el 55% del censo electoral de los andaluces el que votó que sí, sino que ello tuvo que rondar más del 60-65%. Esas colas no se habían visto desde el referéndum de la Ley de la Reforma Política en el año 76 o en las primeras elecciones generales del 77, y no se han vuelto a ver en los procesos electorales actuales, ¿no? Ya sabemos de sobra pues, que el requisito de la mayoría absoluta del censo electoral no se cumplió en la provincia de Almería. El porcentaje de los votos emitidos tiene un rasgo más de plebiscito que de referéndum. O sea, aquí lo que había era una adhesión masiva del cuerpo electoral a ese proyecto, una adhesión que tenía mucho de simbólico y de emocional, sin duda, ¿no? Porcentaje, y además muy parecido. Ojo, salvo Jaén, que es el 79, todos están del 80% para arriba de sí. Fíjense que muchas veces se sigue diciendo, yo lo veo de vez en cuando aparecer en redes sociales y en periódicos, es que Almería votó que no a la autonomía andaluza. ¿Cómo que Almería votó que no? Si en Almería hubo 118.000 votos a favor y 11.000 en contra. ¿Cómo alguien puede decir que Almería no quería y se la obligó a la autonomía andaluza? Y hay gente que lo dice en Almería con toda la frescura del mundo. Nos obligaron a estar en la comunidad autónoma de Andalucía. No queríamos, votamos en contra. ¿Qué pasó inmediatamente después? Aquí también hay gente que estuvo en el casino de la exposición aquella noche. Y también tenemos las hemerotecas. Hubo dos posiciones iniciales. Esas posiciones iniciales evolucionan en los días siguientes. Pero las posiciones iniciales, aquí tenemos un grupo de ellas, el propio presidente Escuredo, que se había implicado a tope en la campaña por el sí, en la campaña del 151, su secretario general de Andalucía, Rodríguez de la Borbolla, y Fernando Soto del PC, se empieza a mandar el mensaje de que lo importante ya no es la vía, el referéndum se ha perdido, lo de menos es la vía, lo importante es el contenido, que sea un estatuto con el máximo de competencia y que sea un estatuto bueno y con todos sus avíos, da igual la vía. Se hacía incluso yo no sé si fue Fernando Soto, lo tengo anotado desde luego, que dice literalmente, esto no es el problema del ferroviario, ¿qué vía cogemos? Lo de menos es la vía, lo importante es el contenido, ¿no?
Y luego otra posición, que fue la de Clavero Arévalo, la fecha las veis, ¿verdad? Esto es el ABC del día siguiente del referéndum, 29 de febrero, diciendo que el Estatuto de Carmona es la forma de seguir por la vía del 143, y esto del 1 de marzo, Clavero Arévalo y Rojas Marcos. Solo es posible la autonomía por el 151. El 151 es irrenunciable. Esto ha sido un triunfo político del pueblo andaluz, y este triunfo político lleva aparejado que si hay que reformar la legalidad, se reforme la legalidad en lo que haga falta, ¿no? Este es un detalle interesante que los constitucionalistas, yo por lo menos no lo he encontrado en ningún sitio, y lo descubrí casualmente en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, en las actas del Senado, en el Boletín del Senado. La primera modificación, la primera proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica de Referéndum es de antes de celebrar el referéndum, no es de después. Después hubo 4. Pero el 6 de febrero de 1980, el PSOE presenta esta proposición de modificación de la Ley Orgánica de Referéndum. Y la presenta no un cualquiera, la presenta el senador del Reino, don José Rodríguez de la Borbolla y Camollán, secretario regional del PSOE de Andalucía. Ahí está subrayado la modificación tan simple que es. Que en ese artículo de la Ley Orgánica de Referéndum se diga que no puede reiterarse la iniciativa por idéntica vía, por la del 151, hasta pasados 5 años. Por la del 143 no va a haber problema. Yo creo que el redactor también era como peces barbas de los que pensaban que el referéndum se perdía. Y por eso, antes de que salga el grano, está poniendo el parche. Que no haya duda de que se puede ir, ¿eh? Pero esto puede ser eso, de pensarlo, de ser muy malvado pensando uno de estas cosas, ¿no? Pero lo curioso es que después del referéndum, que habría sido una oportunidad gloriosa para retirar esta iniciativa, no se retira, sino que el 5 de marzo se somete a votación en el Senado, después del 28 de febrero, y la defiende Rodríguez de la Borbolla, de que se apruebe esta modificación. Se rechaza. El argumento de UCD con mayoría absoluta en el Senado es que una ley orgánica tan recientemente aprobada no se debe modificar, no es sensato, no es técnicamente razonable, no hay argumentos políticos, sino los técnicos. Y por lo tanto, la toma en consideración de la proposición de reforma de la ley se queda rechazada. El grupo andalucista, como era normal, después del 28 de febrero plantea que hay que reformar la legislación y es el primero en presentar una iniciativa para cambiar el texto de la Ley Orgánica de Referéndum, el 12 de marzo del 80, lo lleva al seno de la Junta Preautonómica. Inicialmente la Junta Preautonómica dice que no. Insisto, los otros partidos van evolucionando los días siguientes. En ese momento, mediados de marzo, todavía estaban en la posición de que lo de menos es la vía y por lo tanto eso no es lo importante. Pero hay un momento, yo creo que coincide, por lo menos en las fechas, con la sentencia de la Audiencia Territorial de Granada, estimando los recursos de Jaén de que se había superado el 50% y que una vez que también Jaén definitivamente ha apostado por el sí, es entonces cuando la Junta Preautonómica, los otros partidos, PSOE y PC, que forman mayoría con el PSA, dicen vamos a la reforma de la ley. Y en abril, simultáneamente, el 23 de abril, se presenta una iniciativa firmada por el PSOE, otra por el Partido Comunista y otra por Clavero Arévalo, que ya está en el grupo mixto y que le prestan las firmas suficientes para presentar esas iniciativas, ¿no? Estas iniciativas todas coincidían en lo mismo y que es importante saberlo para entender por qué la solución llega después por otro camino, ¿no? En todas se planteaba que si en una provincia el referéndum no alcanzaba la mayoría absoluta del censo electoral, pero en la media del conjunto, estaba pensada en Andalucía y Almería, obviamente, era una modificación ad hoc, se alcanzaba, el referéndum podría repetirse pasado unos meses. No había que esperar 5 años. Repetir el referéndum solo en esa provincia. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque esto no está publicado en ningún sitio, no son fuentes documentales ni son fuentes hemerográficas, son fuentes orales. Las fuentes orales en historia sabemos el peligro que tienen, pero bueno, también la fiabilidad de la fuente, el contexto,
pues tiene su interés, ¿no? Y en esto yo sé por Alejandro Rojas Marco, portavoz del Grupo Andalucista en el Congreso, que mantiene conversaciones con Adolfo Suárez, presidente del Gobierno, y Adolfo Suárez le transmite que la repetición del referéndum es línea roja. Solucionar el tema autonómico nunca pasará por repetir el referéndum. ¿Y por qué esa obcecación? La explicación que él daba es creíble, por eso digo que es una fuente oral razonable. Es creíble en el contexto de 1980. Hay otra disposición transitoria de la Constitución que establece la posibilidad de que Navarra se una al País Vasco mediante la celebración de un referéndum. Para el nacionalismo vasco, la incorporación de Navarra a la comunidad autónoma de Euskadi ha sido siempre un punto esencial, ¿no? Se planteaba la posibilidad de que se celebrara ese referéndum. Los datos que había es que la mayoría de la población navarra no iba a apoyar esa integración porque estaban por el tema foral suyo. Pero si existía un precedente de repetición del referéndum, podría plantearse indefinidamente la repetición del referéndum de Navarra. Y era algo que los militares, ojo, poder fáctico militar, presente en el año 80 con mucha fuerza en la sociedad, nunca lo permitirían. Adolfo Suárez estaba muy condicionado por la opinión de los militares en aquel momento, sin duda. Por lo tanto, la UCD se opuso a esta modificación que se planteaba. Todas estas modificaciones se debatieron conjuntamente el 12 de junio. Por un voto de diferencia no se tomó en consideración. Fueron 167 a 166 o algo así. Faltaban los 7 diputados del PNV, lo cual ofendió mucho a los diputados andaluces, que el PNV, que se había retirado de las Cortes por problemas con la negociación de las transferencias con el Gobierno, pues no hubiera ido a esa sesión. Y aquí aparece, en este debate de la proposición de ley, una cosa que es también un descubrimiento, honestamente creo que es mío, porque tampoco nadie lo ha dicho nunca en la doctrina constitucional. Todo el mundo ha hablado de la fórmula Roca. Eso causó que creó Estado. Que el que tuvo la idea de utilizar el 144 para el desbloqueo de la autonomía fue el portavoz de la minoría catalana, Roca Junyent, Miquel Roca Junyent. Es uno de los autores, vamos, de la ponencia constitucional y por lo tanto se conocía bien la Constitución y resultaba muy creíble. Y aquel verano del 80 lo repitió en varios sitios y se quedó como la fórmula Roca. Pero el primero al que yo he encontrado que lo dijera fue Clavero. Honestamente le están quitando el mérito. La fórmula debería llamarse fórmula Clavero. Lo dijo en el debate de esas proposiciones de ley. Yo defiendo esta proposición, pero puede haber otra forma en la Constitución de desbloquear la autonomía andaluza, como puede ser utilizar el artículo 144 de la Constitución. Ya vamos acercándonos al final. Esto también es interesante, esto es de las hemerotecas. ¿Qué dijo el presidente Escuredo cuando escuchó a Clavero proponer esto? Si me aseguran que por el 144 vamos a tener el 151, un minuto después estamos negociando. Que el 144 se concrete en una fórmula que haga viable la salida del parón autonómico y la haga posible en términos rigurosos, es decir, procedimiento y contenido del artículo 151. Es decir, un eminente administrativista como Clavero Arévalo y el presidente preautonómico están dispuestos a explorar esa vía. Yo creo que eso es un argumento de autoridad bastante importante como para, vamos a ver si por ahí resolvemos el problema. Esta desde el verano del 5 de agosto es ya después de que Roca se hubiera apropiado. ¿Por qué creo además lo de la apropiación indebida de Roca? Porque después de haber hablado Clavero en el Congreso, le hacen una entrevista en La Vanguardia y La Vanguardia reproduce también eso. Y ya tengo claro, eso ya es la prueba del 9, es la colilla del crimen. Roca lo debió leer en La Vanguardia y debió gustarle y debió analizarlo y pensarlo y en el mes de agosto de ese año pues lo difundió y lo habló. ¿Y qué dice este famoso artículo 144 de nuestras penas? Hemos hablado antes del principio dispositivo de la Constitución, ¿verdad? Que la Constitución no obliga a las autonomías, no obliga a que todas las provincias se integren, se queda muy abierto en el título octavo. Sin embargo, el constituyente ideó una fórmula de cierre para modular ese principio dispositivo. Y esa fórmula de cierre es este artículo, el 144. Este artículo permitió, por ejemplo, que nadie sabía qué hacer con Madrid y que por el 144A, pues Madrid se constituyera en comunidad autónoma.
sin ser una provincia con identidad regional histórica, a diferencia de Asturias, o a diferencia de Cantabria, o a diferencia de La Rioja. Pues Madrid fue comunidad autónoma. Sirvió también para que Segovia, que se les había ocurrido también la idea al cacique segoviano que había entonces, Modesto Fraile, de constituirse en comunidad autónoma provincial, y que los ayuntamientos de Segovia pidieron la autonomía uniprovincial, pues las Cortes Generales sustituyeran la iniciativa autonómica de los municipios y de la Diputación segoviana, incluyéndola en la comunidad autónoma de Castilla y León. Y de la misma forma que se podía sustituir la iniciativa autonómica fracasada en la provincia de Segovia, se planteó la posibilidad de sustituir la iniciativa autonómica fracasada en la provincia de Almería. Es cierto que es forzado, un poquito forzado, no excesivamente, porque claro, si ponemos en relación el 143 y el 151, en los dos hablan de la iniciativa de las corporaciones locales. Y el 143 es la general, la norma general, y la especialidad del 151. Y el 151, esa iniciativa de las corporaciones locales debe ser ratificada en referéndum. Es decir, forman un todo en el caso del 151. En el 143 la iniciativa es solo de las corporaciones, pero en el 151 hay un doble componente. Los ayuntamientos y la ratificación de lo que esos ayuntamientos han aprobado en referéndum. Y por lo tanto, de ahí que Clavero lo planteara, de ahí que se viera, de ahí que Roca también lo propusiera, y de ahí... Esto lo he metido también porque también es una curiosidad interesante. En junio, en ese mismo verano, ya que había fracasado la modificación de la ley orgánica, el Grupo Parlamentario Andalucista tiene el honor de que es el primero que propone una reforma constitucional. Estaba aprobada en el 78, no se le había ocurrido a nadie reformarla, pues ya se propone. Y se propone pues yendo a la raíz del asunto, que la raíz del asunto es que la dificultad está en la Constitución. Pues vamos a la Constitución y no a las leyes orgánicas de desarrollo. Evidentemente no fue a ningún lado esta proposición de reforma constitucional, pero en ella se entendía que la iniciativa autonómica no se ratificara provincia a provincia, sino que fuera el resultado total en la comunidad autónoma. Por cierto, exactamente lo mismo que dice la Constitución republicana de 1931. El plebiscito que se exige en la Constitución del 31 para constituir las regiones autónomas es un referéndum de ámbito regional, y los resultados mucho más duros que eso, porque se exigía en la Constitución de la República 2/3 del censo electoral que ratificaran el proyecto de Estatuto de Autonomía. 2/3 del censo electoral. Bueno, esto es como anécdota, ¿no? La proposición de reforma constitucional. Y llegamos a la cuestión de confianza de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez había sufrido una moción de censura al principio del verano que le plantea Felipe González. La moción de censura no obtuvo mayoría absoluta, no prosperó, pero sí sirvió para que Felipe González apareciera como una alternativa muy creíble ante la opinión pública, como un líder potente, como un líder que ante la debilidad de la UCD, que estaba en una crisis interna terrible, un Adolfo Suárez muy disminuido, pues representaba una alternativa de gobierno sólida. Y eso reforzó esa imagen de Felipe González y deterioró aún más la imagen del propio Adolfo Suárez en aquella moción de censura. La reacción también es la razonable de un sistema parlamentario. El sistema parlamentario se basa en la confianza que el gobierno tiene que tener en la Cámara, y para eso está el mecanismo de la cuestión de confianza. Voy a la Cámara, le pregunto a la Cámara si sigo contando la confianza y por lo tanto tengo toda la legitimidad para seguir gobernando. El catón de un sistema parlamentario, pues Adolfo Suárez lo utiliza. Y lo utiliza además para hacer una crisis de gobierno, cambiar ministros, etcétera, ¿no? Y todo eso basado en la confianza parlamentaria. ¿Qué le interesa siempre a un presidente de gobierno que se someta a una cuestión de confianza? Pues obtener la mayoría de los votos posibles, no solo los mínimos. La votación de confianza se saca adelante con mayoría simple, pero si va más allá de la mayoría simple, pues mejor todavía, claro. Y entró en conversaciones tanto con el PNV, con el Convergencia y Unión, como con el Grupo Andalucista, para pedir el voto a favor de la confianza. Obviamente, el Grupo Andalucista lo que plantea, podemos votar a la confianza si se desbloquea el proceso autonómico andaluz. ¿Y cómo? Pues por la vía del 151. El referéndum no se puede repetir. ¿Qué fórmulas hay? 144. Ya estaba estudiado, estaba analizado, había apoyos para eso. Bueno, vamos a hacerlo.
Ahí lo plantea Suárez en su intervención, en relación con Andalucía, es intención del Gobierno, si cuenta con la aceptación de la Cámara y previa audiencia de la Junta de Andalucía, recurrir al artículo 144 de la Constitución para conseguir un estatuto que contenga las instituciones y competencias ya establecidas para los estatutos actualmente en vigor. El acuerdo al que llega el grupo andalucista con el Gobierno es que eso no se haga en un documento fuera del Congreso, sino que eso se haga en público en la sesión del Congreso, una sesión que muchos de los que estamos aquí recordaremos perfectamente, porque, bueno, este detalle también es interesante. Cuando Suárez hace esa oferta, antes que se supiera que el grupo andalucista la había pactado con Suárez, eso no se sabía, era todavía secreto, le preguntan a Rafael Escuredo en los pasillos del Congreso que qué le parece la oferta de Suárez. Y Rafael Escuredo, que había dicho semanas atrás, cuando Clavero lo había propuesto, que le parecía muy bien, pues lo vuelvo a decir. Pues si el artículo 144 garantiza la vía del 151, pues que nos den este procedimiento. Sea fantástico. Lee uno esto en ese momento y dice, bueno, esto está resuelto y se acabó ya el problema. Está de acuerdo el Gobierno, está de acuerdo el grupo andalucista, lo ha propuesto Clavero, está a favor Rafael Escuredo, esto es el paraíso terrenal. Pero como decía, antes de que se supiera, son estas declaraciones de Escuredo y la intervención de los grupos a continuación del discurso del presidente, el grupo andalucista dice, yo voy a plantear que esto es el 151, que esto no es otra jugada del Gobierno. Y si nos vamos al acta del Congreso, está muy claro. Lo que plantea Rojas Marcos lo hace es leer literalmente el contenido del 151 y preguntarle al Gobierno, apartado por apartado del 151, si el 144 lleva eso, si el 144 implica cada uno de los apartados del 151. El Gobierno está dispuesto a que el anteproyecto de estatuto sea elaborado por la Comisión Mixta de la Comisión Constitucional del Congreso y la Delegación de Asamblea de Parlamentarios, artículo 151.2. El Gobierno está dispuesto a que el proyecto de referéndum de estatuto sea aprobado en referéndum. Solo los del 151 se aprueban en referéndum. Artículo 151.2, apartado tercero. El texto del acuerdo será sometido a referéndum. Solo los 4 del 151, cada vez que se reforman, se someten a referéndum. Tercera, que este referéndum sea por mayoría simple de cada una de las provincias. 151.2, apartado cuarto. En nombre del Gobierno responde Martín Villa y Martín Villa contesta que sí a todas esas preguntas. Sí, 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 sí. Bueno, tendría que ser todo perfecto. Tan perfecto que al día siguiente, si vemos los titulares de todos los medios de comunicación, todos son del mismo sentido, desde los medios cercanos a la derecha a los medios cercanos a la izquierda. La autonomía andaluza desbloqueada, Andalucía tendrá autonomía plena, Andalucía conquista el 151, Rojas Marcos consigue de Suárez el desbloqueo autonómico, el PSA desbloquea la autonomía, etcétera, etcétera. Lo normal que cualquiera desde la distancia pueda entender. Claro, el problema del asunto había sido que lo que había debajo era un debate político brutal, un debate político en el que un gobierno muy debilitado y sin mayoría además en la Junta de Andalucía, con un grupo político que era el que menos representantes de Andalucía tenía, porque eran 5 diputados, frente a los 30 de la UCD, los 30 o los 20 y tantos del PSOE y de la UCD, y los 7 del Partido Comunista, pues pactaba el desbloqueo del proceso autonómico en solitario. Muy difícil que eso fuera aceptable, por mucho que se hubiera dicho antes. Ya sabemos que la política no es una ciencia y que, por lo tanto, tú puedes decir un día lo contrario de lo que has dicho el día anterior y no pasa nada. No hubo ningún problema, porque eso además también consta en el Congreso, en el acta del Congreso, que Escuredo, que había hecho esas declaraciones después del discurso de Suárez, si vamos al 151 sin problema, cuando se desvela que existe ese pacto, se ponga de pie en el Congreso y diga de ninguna de las maneras, literal, consta en el diario de sesiones, ¿no? Política, vamos, que tampoco pasa nada, no nos alarmemos ni pensemos que ese es el fin del mundo. Esas son las cuestiones de la política. Lo cierto es que hubo que reconducir el proceso. Bueno, esto es lo que terminó su intervención Rojas Marcos. Si el Gobierno contesta favorablemente a estas preguntas, tendrá nuestra confianza. El 144 de nuevo. Pero evidentemente no fue posible desbloquear la autonomía entre el Gobierno y un grupo minoritario de la Cámara. Hubo que iniciar unas negociaciones de todos los grupos parlamentarios.
Negociaciones además que se cierran con una reunión de Felipe González y Adolfo Suárez en la Moncloa, en la que le dan el visto bueno al acuerdo final. Tenía que tener protagonismo, eso también evidentemente iba a ser una cuestión. Si el gobierno de UCD hubiera sido un gobierno fuerte, potente y con credibilidad, y el grupo andalucista había sido un grupo con 15 o 20 diputados, pues eso habría sido otra situación. La situación, y eso es parte del análisis político, era de la extrema debilidad del gobierno de la UCD en ese momento y la naturaleza minoritaria del que pactaba con la UCD el desbloqueo. Esta es la foto de la firma del acuerdo final. Rojas Marco, Pérez Millares, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, Alfonso Guerra, Luis Yáñez. El documento lo firmaron los líderes de todos los partidos. En ese momento la cuestión del desbloqueo de la autonomía andaluza era un problema de Estado. El proceso autonómico se había parado en España desde el 28 de febrero. Ninguna otra región había iniciado ningún proceso autonómico. Valencia y Canarias, que habían empezado los ayuntamientos a pedir la autonomía por el 151, aquello se quedó parado hasta ver qué pasaba en Andalucía. Meses desde febrero hasta octubre en que se firma esto. ¿Y en qué consiste la firma? Pues la firma consiste en que los diputados y senadores de la provincia de Almería solicitan a las Cortes Generales que, por los motivos de interés nacional del título octavo, claro, nombrar al artículo 144 estaba prohibido, pero es el único artículo de todo el título octavo que habla del interés nacional. Las palabras por motivos de interés nacional no se dicen más que en el artículo 144 de la Constitución. Declaren sustituida la iniciativa autonómica fracasada en la provincia de Almería. Ese fue el final. Esa ley orgánica se aprobó, se introdujo esa previsión en la ley orgánica de referéndum. Este es el documento firmado que está en el archivo del Congreso. Firma hasta Santiago Carrillo por parte del PC, o sea que esto era una cuestión de primera magnitud, el desbloqueo del proceso autonómico, ¿no? Y está todo muy visto, muy analizado. El tema era un tema esencialmente político en el momento que se produjo y ahora, como decía al principio, pues es un tema exclusivamente propio del ámbito de la historia contemporánea y del ámbito del derecho constitucional. Todos los constitucionalistas, nos vamos a cualquier libro de comentarios a la Constitución, desde el de Óscar Alzaga, que es el más antiguo, hasta los más recientes, la propia página web del Congreso de los Diputados, que tiene una Constitución comentada con una sinopsis a cada uno de los artículos, pues cuando va uno al artículo 144, explica que se utilizó para desbloquear el proceso autonómico. En el análisis de todos los manuales de derecho constitucional, el acceso de la autonomía andaluza por la vía del 151 fue posible mediante la utilización del 144 apartado C de la Constitución. En aquel momento aquello era, bueno, tan casus belli que es que en el documento en el que se utiliza el artículo 144 no se le nombra. O sea, es un caso excepcional de damnatio memoriae. Fuera, el artículo 144 está proscrito y aquello fue una batalla, por eso decía que yo hace 43 años que vengo explicando esto, ya lo explicaba entonces. La suerte es que he podido seguir explicándolo y aquí estamos a pie firme y que además hemos podido encontrar más documentación que corrobora que lo que decíamos no era una simple declaración de voluntad o una opinión, sino que era una conclusión lógica y real del análisis que hacíamos. Bueno, no se ha notado que se ha pasado de la hora con creces, pero ha sido muy interesante. Y bueno, yo les animo a hacer alguna pregunta. Yo voy a romper el hielo, pero una pregunta, no sé, te veo tan diplomático y es verdad que hablas de la política, es verdad, la política tiene sus propias leyes y no tiene muchas veces que ver con la coherencia, ni con la moral, ni con la ética siquiera. Pero así a bote pronto, ¿y qué balance haces tú que has vivido también en primera persona? ¿Qué balance haces del proceso autonómico? En general, no estoy hablando solo de Andalucía. Aquellas ilusiones que había aquellos años, ¿se han visto reflejadas por la evolución real del Estado autonómico? Dos partes que ver, ¿no? Una, mi opinión personal y mi sensación vital de cómo lo vivo eso,
y otra por los datos objetivos macro y microeconómicos o sociales, etcétera, etcétera. Yo soy un convencido de la naturaleza plurinacional de España, llegué a esa conclusión hace mucho tiempo, y cuando en un país hay una naturaleza plurinacional, no tiene otra forma de organizarse que la de un Estado compuesto. Eso es el catón de la ciencia política. Y por lo tanto yo soy de los que opinan que es que no sé si será bueno, malo, exitoso o fracasado, pero es que no tenemos otra forma de organizarnos los españoles más que un Estado compuesto. Eso lo tengo yo claro desde mi más tierna infancia, no tanto, juventud, vamos a dejarlo en juventud, y sigo creyendo en eso. Sigo creyendo firmemente en eso, ¿no? Eso por un lado, en cuanto a lo organizativo. Y luego sí tengo otra cosa también, desde la juventud, que es un profundo amor a Andalucía. Y eso no se me ha agotado lo más mínimo. Y por lo tanto voy a seguir ilusionado en trabajar y en aportar todo lo que pueda a Andalucía, porque la amo profunda y sinceramente. Y eso es una cosa muy personal. Y si tienes eso, pues no puedes hacer otra cosa más que seguir en el lado. ¿Que tiene fallos? Bueno, pues como tiene fallos los estados unitarios, enormes fallos. Un estado compuesto, un estado unitario, administrativamente, técnicamente, puede haber opiniones para todos los gustos. Todos tienen sus pros, todos tienen sus contras. Pero tan malo como un estado compuesto desorganizado es un estado unitario desorganizado e ineficaz. Eso es lo de menos. Lo importante es que las administraciones sean eficaces, cumplan sus objetivos y que además los responsables políticos de esas instituciones hagan bien las cosas, se coordinen, etcétera. Yo me imagino que cuando hablamos de estas cosas tenemos ahora mismo en la cabeza todo lo que ha pasado en Valencia, ¿no? Y pensar sobre eso. Y podemos llegar fácilmente a la conclusión de que lo que ha pasado en Valencia es culpa de la ineficacia del Estado autonómico. Yo no creo que sea eso. Hay muchísimas explicaciones para entender todo lo que ha pasado en Valencia y que a lo mejor algo de funcionamiento hay, pero hay muchas más. No solo esas, sino incluso decisiones que se adoptaron hace 50 años sobre qué zonas había que urbanizar y qué zonas no había que urbanizar. Hasta ahí podemos llegar, ¿no? Y eso fueron propias en un Estado unitario, no de un Estado compuesto, sino de un Estado fuertemente centralizado. O sea que esa no es la clave, ¿no? Creo que siempre habrá cosas que mejorar en todas las organizaciones humanas, y los Estados son organizaciones humanas y tendremos que procurar que sean, pero creo también que contamos en España y en Andalucía con muy buenas cabezas para que eso funcione y para que eso se organice y para que eso se trabaje. Tú eres funcionario, está el secretario general de la delegación, yo soy funcionario, aquí estoy viendo a unos cuantos funcionarios también y ellos seguro que coinciden conmigo en que tenemos cabezas suficientes para que esto funcione bien, desde luego mejor de lo que funciona, y que funcione bastante impecablemente, ¿no? Yo sí soy partidario y creo que el balance al final es positivo. Andalucía del año 2024 es muy distinta de la Andalucía del 4 de diciembre del 77, cuando salimos a reclamar la autonomía plena. ¿Que no hemos conseguido todo lo que soñábamos? Por supuesto que no, claro que no lo hemos conseguido. ¿Que lo conseguiremos algún día? Pues seguramente tampoco. Lo importante es acercarnos lo más posible a ese sueño, ¿no? Gracias por la respuesta. Bueno, dejo para otro momento, quizás delante de una cerveza, en el Tremendo otro día, el debate si las cabezas tan buenas que tenemos están en los sitios adecuados de la toma de decisiones. ¿Alguna intervención, alguna pregunta? ¿Consideras que la idea de mantener las diputaciones ha sido positiva? Las diputaciones son provinciales sustituibles. Sí, sí, las diputaciones son sustituibles. Un órgano intermedio entre la administración municipal y la comunidad autónoma puede e incluso debe existir. Había dos formas de hacerlo. Una forma fue la que diseñó el Estatuto de 1981, que se incumplió. El Estatuto de 1981 decía literalmente que las diputaciones serían la administración periférica de la administración autonómica. Así, de heavy, con esa dureza. Y eso era imposible. ¿Cómo iban a ser las diputaciones la administración periférica de una administración autonómica, ¿no? La otra alternativa es que la administración periférica de la comunidad autónoma sea la que realice las funciones de administración intermedia entre el municipio y la comunidad autónoma. Yo creo que una de las comunidades autónomas de más éxito es la de Cantabria. Y en la de Cantabria se ha fusionado, como pasa en todas las uniprovinciales, la Diputación Provincial con la comunidad autónoma.
absorbiendo todos esos recursos. Es cierto que hablamos de un territorio muy pequeño, no son los 87.000 kilómetros cuadrados de Andalucía, pero bueno, y yo estoy en la tradición de que las diputaciones provinciales generan mucho más burocracia que resuelven burocracia. Y yo habría sido partidario de que el modelo hubiera sido el de la administración periférica de la Junta de Andalucía la que realizara esa función y que esos recursos de las diputaciones provinciales se allegaran a los recursos de la comunidad autónoma. Me parecía razonable porque vemos una repetición de funciones terrible. Las diputaciones provinciales juegan a tener también ellos. El último detalle, ya que me has dado la pregunta esa, que me llamó la atención, escuchar al presidente de la Diputación Provincial de Sevilla reclamándole al Ayuntamiento de Sevilla que el mercado de la Puerta de la Carne lo tenía que haber convertido en un centro al servicio de la Diputación Provincial para sus actividades culturales. Vamos a ver, que no tenemos bastantes actividades culturales en la ciudad de Sevilla con las del Ayuntamiento, con las de la Junta de Andalucía, para también tener actividades de la Diputación Provincial. Me llamó mucho la atención porque, claro, igual que el refrán aquel de que el casado casa quiere, pues el político recursos quiere. Y claro, si las diputaciones provinciales están ahí, van a pedir pues todo lo que se le ocurra. A mí no me gustó la idea porque era inviable y no se pudo llevar a la práctica del Estatuto del 81 y yo habría apostado por eso, por la administración periférica de la Junta, realizar la tarea de mediación entre la administración superior y la local. Sobre el debate federalismo, autonomías, ¿tú qué opinas? ¿No crees que el Estado federal suprimiría muchos de los problemas que hay ahora mismo entre las autonomías? No lo he metido afortunadamente y no he dado la turra con esa parte, que habría sido más largo, pero no hemos hablado de los pactos autonómicos del 81 y los pactos autonómicos del 91. Ese principio dispositivo que os he contado, de que la Constitución podía ser cada uno de su padre y de su madre, eso se acabó tras el golpe de Estado de Tejero de febrero del 81. UCD y el PSOE pactaron que todas las autonomías iban a ser iguales. Todas por el 143, todas con las mismas competencias y todas con las mismas instituciones. Y en el año 91, el Partido Popular y el PSOE ampliaron ese pacto y se modificaron todos los estatutos de autonomía y ahora mismo las instituciones y las competencias de todas las comunidades autónomas son prácticamente la misma, salvo en las cuestiones de las que tienen policía autonómica, las que tienen derecho civil foral y las que tienen algún hecho diferencial determinado. Es decir, en la práctica somos un Estado federal. Yo soy de los que opinan que el Estado regional, basado en ese principio dispositivo que diseñaba la Constitución del 78, sin que esa fuera la voluntad del constituyente, porque no lo era, ha ido mutando en un Estado federal. Y que en eso hemos tenido mucho que ver los andaluces, ojo. El que los andaluces nos tiráramos campo a través para romper esa voluntad del constituyente y exigir un estatuto del 151 con instituciones políticas, legislativas y con competencias máximas, sirvió para que al final todas las comunidades autónomas tengan asambleas legislativas, que eso no se sabía en el 78 si la van a tener o no, ¿no? Y en la práctica yo defiendo la forma federal o cuasi federal del Estado español. ¿Que puede avanzarse más en eso? Sin duda que podría avanzarse más, seguro que sí. A mí me gustaría que se avanzara muchísimo más, ¿no? Mi opinión sí, yo creo que sí, que tenemos que llegar a ser un completo Estado federal, pero que en la práctica lo somos, ¿eh? José Luis, me ha parecido muy interesante el análisis de la evolución de la trayectoria de la autonomía a raíz de los documentos, en vez de el típico discurso desde el punto de vista político, ¿no? Yo me permitiría hacerte una sugerencia, si haces de nuevo una conferencia de este tipo. Lo has dicho en uno de los apartados, pero no lo he visto reflejado. Creo que es muy simbólico poder sacar las cabeceras de los distintos periódicos el día siguiente del desbloqueo del proceso autonómico, donde, como has dicho, magnífico, se desbloquea la autonomía, tal. A lo que pasó, yo creo que fue al día siguiente, el segundo día, como esos mismos medios sacarlo una fotografía de las portadas donde se empieza a hablar del 143 y se echa por tierra completamente ese desbloqueo de la autonomía, ¿no?
Lo tengo. Supongo. Cuando hice el Power no tenía esa página a mano y por eso no lo incluí. Pero ya aprovecho para hablar de mi libro, que nunca viene mal. Está en imprenta el segundo volumen de la historia del Partido Andalucista, donde vienen reproducidas todas esas cabeceras. Ahí lo podréis encontrar esta primavera. Bueno, yo voy a hacer una pequeñísima reflexión como internacionalista que soy, y es el éxito de la estructura autonómica española en general y en comparación. Es decir, no hay en todo el mundo un Estado que tenga una estructura de estas características. Que yo estoy de acuerdo contigo que se asemejan más a un Estado federal, pero en la descomposición del Estado aquí lo que está fallando es el tema competencial, por varias razones. Una es centrífuga y otra es centrípeta. La centrífuga porque hay muchísimas competencias que tienen que terminar en Bruselas, que las negocia el Estado y que son competencias ejecutivas o incluso competencias propias de las comunidades autónomas. Primer gran problema. Y segundo problema es lo centrípeto, es decir, queremos todas las competencias. Hay por ahí comunidades autónomas, afortunadamente en Andalucía no, pero bueno, todo se andará, porque el problema es la mediocridad, como además lo has dicho tú, es la mediocridad del mando. Yo no dudo de que tenemos funcionarios extraordinarios, claro que sí, pero es que ninguno de esos funcionarios están en posiciones, están los últimos de la clase, perdón que lo diga, pero es que es así. Y por lo tanto, todos queremos competencia hasta en prisiones. Es el colmo. Y eso genera problemas. Por ejemplo, de los que yo me ocupo, que son los temas internacionales, hasta cuando nacen los niños del Alentejo en los hospitales andaluces, en el hospital claramente de Huelva, pues claro, se ha tenido que recurrir a un tratado internacional, el Tratado de Valencia, que como es que, pero ahora hay un problema porque Portugal es un estado descentralizado, mejor dicho, centralizado, nosotros somos descentralizados, competencias que tenemos en materia de sanidad, no sé, desde el año 2002, con problemas de a quién le damos el documento nacional de identidad de esos niños, me explico. Por lo tanto, yo creo que se podría resolver algo más si no fuésemos tan ávidos en cuanto al deseo de tener competencia de todo tipo, reformar las instituciones. A lo mejor no hace falta una asamblea legislativa tan enorme. Es que, yo no sé, he oído decir, lo mismo no es verdad, pero que este es el tercer parlamento en extensión de Europa en cuanto a edificios y cosas de esas. Así, pues, no sé, un poco exagerado, ¿no? Quizá no se necesite eso o no se necesite bueno, yo he sido magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía muchísimos años y ya te puedo decir que no somos necesarios para nada. Es decir, cumplían muy bien las funciones las audiencias territoriales y cosas de estas. Y te cuento tribunales hasta en Ceuta y Melilla, en Cantabria, en todos los sitios. Todo eso se podría simplificar suficientemente y mejorar el poder de decisión de los funcionarios, que los funcionarios realmente tengan más capacidad. Que tú, como secretario general de un organismo de las características en las que tú estás, tengas capacidad de verdad, pero no, llega el que está más arribita tuya y, en fin, que ha puesto a dedo, que es que era el hijo del concejal de Montoro y que no sé cuánto. Bueno, de verdad. Pero bueno, no sé si quieres comentar algo o lo ha dicho ya el todo. De ninguna manera. Suscribirle siempre. Gracias, Pablo. Sí, José Luis, yo quería preguntarte, ¿esta conferencia documental tienes prevista llevarla al libro? ¿A un libro? No, esto está recogido en, Bueno, en el volumen segundo vale, de la historia del Partido Andalucista. Se bien. ocupa precisamente desde el año 77 hasta el año 82. 6 años, pero quedan para muchas páginas. Y todo el proceso autonómico está desmenuzado absolutamente, claro. Es la clave de esos años. Igual que hubo un sexenio revolucionario en la historia de España en el siglo XIX, nosotros tenemos un sexenio autonomista. Son los años que transcurren en el 77 y el 82, que son años clave en la conformación de la Andalucía actual.
O sea que eso, la historia tiene mucho interés, como sabemos, por cultura general. A todo el mundo nos gusta saber historia y la disfrutamos mucho para nosotros mismos sabiéndolo. Pero eso no es útil socialmente. La historia para lo que tiene que servir es para que podamos entender el presente. Para lo que podamos entender el presente nosotros y los más jóvenes y los que tengan por venir. Y para eso es clave la historia, y el desprecio que hay a la historia en los sistemas educativos nacionales e internacionales, menos autonómicos y locales, es lamentable, porque es que nos están dando herramientas para que la gente pueda entender el presente, que no hay forma de entender el presente si no se la historia, ¿no? Y eso en la facultad lo subimos muchísimo, el desconocimiento tan absoluto que hay de la historia, no ya de hace 3 siglos, sino de la historia más reciente. Pero bueno, para eso estamos todos, ¿no? Pues para empujar y que se difunda. Bueno, yo como historiador no puedo más que suscribir estas palabras, y me parece una forma magnífica de terminar esta tarde. Bueno, te doy las gracias, Luis, por esta magnífica charla, y a ustedes por la presencia y por el coloquio tan interesante que ha tenido lugar después. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.